combatir la corrupción primero tenemos que entenderla. Y parte de entender la corrupción implica medirla. Es decir, para conocer tenemos que medir. De otra manera no tenemos información suficiente para poder hacer políticas públicas, para determinar si nuestras políticas han sido efectivas en reducir los ámbitos de corrupción, en reducir los niveles de corrupción. Como ya hemos visto, la corrupción aparece de múltiples maneras y en múltiples lugares, desde la pequeña corrupción hasta la gran corrupción de los políticos, desde la corrupción corporativa en el sector privado hasta la corrupción pública en el sector gubernamental. Esto nos pone ciertas complicaciones para medir la corrupción. Para empezar, la gran mayoría de los comportamientos corruptos son por naturaleza ocultos. Es decir, la gente que participa en un acto de corrupción tiene todo tipo de incentivos políticos, sociales, culturales, incluso económicos, para mantener oculta información sobre su participación y la frecuencia con la que participa en los actos de corrupción. Por otro lado, no todas las formas de corrupción son iguales, de modo que tratar de medir con la misma vara, con la misma medición, distintas formas de corrupción es un tanto complicado. Ahora, a pesar de estas complicaciones, lo cierto es que sí existe una necesidad seria de medir la corrupción. Y hay muchos esfuerzos que nos han permitido más o menos acercarnos a mediciones más o menos válidas del fenómeno. Sin embargo, lo cierto es que aún no existe y probablemente nunca exista una medición certera, precisa, de los niveles de corrupción en un país o en un territorio con base en datos empíricos. Hay, en general, sin embargo, tres grandes tipos de mediciones de la corrupción, más uno adicional que no necesariamente mide a la corrupción como tal. Los tipos que miden la corrupción, las mediciones sobre la corrupción, son las mediciones de percepción, en primer lugar. En segundo lugar están las mediciones de victimización, también llamadas medidas retrospectivas. En tercer lugar están las medidas de registro. Y este cuarto tipo de medidas de la corrupción, que no necesariamente son sobre corrupción, son las medidas indirectas. Las medidas de percepción, como el nombre lo indica, miden la opinión pública, miden qué tanto se percibe que la corrupción es normal o no en un territorio, en un país, en una organización. Estas son las medidas más comunes y por lo general son medidas tanto de la opinión pública, de los ciudadanos en general, como de los expertos. Las medidas de victimización o de retrospectivas son medidas que miden con qué frecuencia las personas han sido víctimas de un acto de corrupción. Por ejemplo, cuántas personas reportan en un periodo dado que han pagado un soborno en un trámite, en un servicio gubernamental. Las medidas de registro son aquellas que se refieren al número de casos que, por ejemplo, han sido registrados en una corte, en un tribunal, el número de casos que persigue un fiscal o el número de averiguaciones que se transparentan en un gobierno. Por otro lado, las medidas indirectas miden una serie de proxies, de variables relacionadas con la corrupción, cosas como el nivel de libertad económica, el nivel de justicia, la efectividad de las instituciones de transparencia y acceso a la información. Es decir, miden una serie de variables que no son propiamente la corrupción, pero que nos ayudan a entender en qué medida los ambientes, los entornos sociales, son más o menos proclives a la corrupción. Ahora, ¿tú cuál crees de estos cuatro grupos que sea la medida más válida de corrupción? Es decir, la que sea más confiable de todas estas. Lo más probable es que hayas dicho las medidas de registro. El problema con estas medidas es que no necesariamente están midiendo corrupción. Podrían estar midiendo muy bien, por ejemplo, qué tan efectivos son los tribunales o qué tan efectivas son las cortes. Eso no necesariamente nos habla de la corrupción. Y en realidad todos los grupos de medidas tienen problemas. Las medidas de percepción, por ejemplo, están sujetas a sesgos de deseabilidad social, a lo que la gente piensa o lo que escucha en su entorno y no necesariamente a lo que ha vivido como un acto de corrupción. Lo mismo las medidas de victimización, las medidas retrospectivas. Estas pues están sujetas también a la memoria,
a los problemas de acordarse de ciertos eventos de corrupción o básicamente a que las personas mientan a la hora de responder un cuestionario. Entonces, me temo que no existe, no existe una medida certera con base en datos empíricos que sea indiscutible al momento. No obstante, sí tenemos instrumentos que nos permiten darnos una idea de los niveles de corrupción en un país, en un estado. Hay muchas medidas que se han integrado y en este módulo podrás ver los vínculos a muchas de estas. De nuevo, medidas que no solamente son de percepción, sino también medidas de victimización y medidas indirectas. Pero hay tres grandes medidas que son muy útiles y que hemos utilizado no solamente para darnos una idea de la corrupción, sino además para diseñar políticas públicas y para crear un benchmark para todos los países. Estas tres medidas son distintas, se realizan de maneras distintas, tienen metodologías distintas y fuentes de información diversas, pero en general la evidencia nos muestra que son más o menos consistentes entre ellos. O como dice Alina Mugiu, sí parece, cuando uno correlaciona estas distintas medidas, que sí hay una especie de entorno de la corrupción que se puede medir a partir de estos distintos índices, lo que hemos venido llamando aquí la cultura de la corrupción. Los tres índices son, primero, el índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional. Después está el índice de control de la corrupción, que es parte de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Y el tercero es el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. El índice de percepciones de la corrupción de Transparencia mide, como te puedes imaginar, percepciones, mide opiniones. Este índice se compone a partir de una serie de encuestas que se hacen en todo el mundo a expertos locales, a expertos internacionales y algunas encuestas a ciudadanos. A partir de 2015, este índice se construye a partir de 12 distintas fuentes de información y es probablemente el índice más famoso y el cual hemos visto ya en este curso distintos mapas del ranking que resulta de la medición de Transparencia Internacional. El índice de control de la corrupción del Banco Mundial se construye de manera similar, agregando y estandarizando una serie de instrumentos de encuestas de opinión, de nuevo, de expertos, pero también de ciudadanos, que registran la opinión en distintos países sobre la frecuencia, la severidad del problema de corrupción en estos distintos países. El índice de Estado de Derecho del World Justice Project se compone de 8 distintos indicadores. Uno de ellos se refiere específicamente a la ausencia de la corrupción y este se basa de nuevo en la opinión de expertos locales y de una encuesta a ciudadanos. Lo que es particular a este último índice es que no solamente nos da información en general sobre los niveles de corrupción en un país, sino que nos da información pormenorizada por distintos ramas del gobierno, por el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado. En el caso de México hay dos grandes medidas, una que se utilizó desde el 2001 hasta el 2010, que fue el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que organizó e implementó Transparencia Mexicana, y que es un índice de percepciones, y el otro, que es digamos, el índice que sustituye al Índice Nacional de Corrupción, es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que levanta el INEGI cada 2 años, y que es ahora una medida de victimización, es decir, pasamos en México de medir percepciones de la corrupción, ahora a medir qué tan frecuente la gente reporta que ha sido una víctima de un acto de corrupción. Todas estas medidas son imperfectas, pero son medidas importantes, porque nos ayudan a darnos una idea de la gravedad del problema y nos ayudan además a diseñar políticas públicas.